los investigadores de las diferentes unidades de investigación, ya sean los centros de investigación, los institutos, los laboratorios, puedan presentar los avances y los resultados de sus proyectos de investigación que están en curso. Básicamente el ciclo se desarrolla todos los miércoles con regularidad a las 12 y tiene una duración de aproximadamente 45 minutos. Hoy tenemos el gusto de tener como expositor al doctor Cabrera, Juan Cabrera, que Juan realizó sus estudios de licenciatura en Arquitectura y Sociología, así como una maestría en Gestión del Patrimonio y Desarrollo Territorial en la Universidad Mayor de San Simón. Además, el doctor Cabrera realizó un doctorado en l'art de bâtir et l'urbanisme en la Universidad de Liège, en Bélgica, y realizó un postdoctorado en el proyecto TICO WSS de la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad de Liège. Sus áreas de especialización son específicamente la planificación urbana y territorial, la fragmentación urbana y la diferenciación socioespacial, el agua en áreas urbanas, el splittering urbanism y los mercados inmobiliarios. Actualmente, el doctor Cabrera es director del Centro de Investigaciones en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Privada Boliviana. Quiero agradecerle por acompañarnos y agradecer a todos los presentes por acompañarnos. En esta ocasión, concretamente, como pueden ver en sus pantallas, el doctor Cabrera nos va a hablar sobre tipologías de producción de servicios de agua en Bolivia y México. Muchísimas gracias, Juan. Y bueno, vamos a primero darle la palabra a él, que nos haga una exposición, y después vamos a hacer una ronda de preguntas a través del chat y yo se las voy a comunicar. Muchísimas gracias. Entonces, doctor Cabrera, lo escuchamos. Listo, Andrés, muchísimas gracias y buenas tardes a todas y todos que están ahí. Están, por supuesto, mis compañeras y compañeros investigadores, pero también hay gente, varios que no son de nuestra universidad y están acompañando aquí. Inclusive tengo amigos de fuera de Bolivia que me agrada mucho que estén en este evento. Bien, es interesante, importante y un desafío porque es el primer coloquio que vamos a hacerlo público, digamos. Bueno, entonces voy a intentar hacer el mejor esfuerzo. Les voy a comentar unas generalidades realmente de esta investigación que se llama Tipologías de Coproducción de Servicios de Agua en Bolivia y en México. Bueno, servicios de agua en el sur del planeta realmente, que forma parte de mi investigación postdoctoral que he estado trabajando en los últimos 2 años, y como les dije, va a ser básicamente una cuestión muy general en esta presentación por el tiempo, por el carácter de este evento. Ha sido trabajado en coordinación y en complementación con la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad de Liège, y básicamente está en el marco de este proyecto que se llama, como decía, Tipologías de Coproducción de Servicios de Agua y Saneamiento en el Sur del Planeta, TICO-WSS, que está vinculado con el FNRS de Bélgica y las universidades indicadas. El objetivo de esta investigación macro, en general de la TICO-WSS, es, por un lado, identificar los desafíos críticos y transformaciones de la relación entre destinatarios de servicios y el medio ambiente, cuando se coproducen servicios de agua y saneamiento en el contexto del sur del planeta, ¿no? Por otro lado, proporcionar nuevos conocimientos sobre la coproducción de estos servicios de agua y saneamiento, pensando 2 aspectos: la potencialidad de la coproducción y los impactos en la fragmentación urbana y la infraestructura. Tiene un carácter más descriptivo en general y estudio vinculado con estudios de caso. Para empezar a entrar en tema, hay que entender que cuando hablamos de coproducción, estamos hablando básicamente de la posibilidad de actuación, participación en la producción de servicios, más allá de un solo operador, como en este caso sería el público. Estamos pensando en la participación de población en general o sinergias entre gobierno y ciudadanos, y se presenta como una suerte de tercera vía, ¿no?, u otra vía, que está vinculada más en la creación de redes sociales para la gestión de servicios o infraestructuras. Esta moción de la coproducción está muy relacionada con la idea de los comunes, de los commons, de Elinor Ostrom y toda esta corriente de los años 70 hacia adelante, ¿no? Y esta coproducción es como una alternativa más contemporánea, si vale, que se está empezando a discutir en muchos lugares del planeta, en el sentido de pensar
escenarios coproducidos entre población y entre sector público u otros sectores en una lógica de gobernanza, además. Bien, se hace énfasis en el proyecto general, principalmente en tratar de reconocer la institucionalización de estas prácticas de coproducción, en identificar la naturaleza y compromiso de los actores en los ciclos, en los roles, en las dimensiones de la coproducción, y además en la dimensión espacial que tiene este proceso de coproducción, ¿no? Sus impactos en el escenario urbano, territorial y por lo tanto la dimensión espacial. Bien, tenemos 5 casos de estudio, básicamente 4. Como les decía, es un proyecto bastante grande en el que están incluidos investigadores principalmente belgas e italianos. Y hemos estado trabajando, se ha estado trabajando en Hanoi, en Dar es Salaam, en Kinshasa, en Cochabamba, y mi persona particularmente ha trabajado en el caso de México, ¿no? Y por supuesto Cochabamba con una amiga italiana. Si bien México no es el sur del planeta, pero en términos geopolíticos puede entenderse como parte del sur. Ha sido una propuesta un poco para tratar de ver las lógicas de coproducción más allá de las zonas o los casos vistos, verlas también en parte de América del Norte. No voy a entrar en el detalle que está ahí abajo, pero ¿cuál es la idea? Bueno, entonces la idea, si les decía, si el objetivo del proyecto era un poco conocer las prácticas de coproducción de servicios de agua y saneamiento, este proyecto sale básicamente o es resultado de una primera aproximación que hacemos hace varios años de Cochabamba, donde en la lógica de la producción autónoma y gestión de agua, buscamos identificar cómo hay una serie de grandes operadores o pequeños operadores de agua que están gestionando el agua y el territorio. Bien, les comento en concreto la parte de Cochabamba porque la mexicana es la más importante. Todo el mundo sabe, todos nosotros que vivimos en Cochabamba y los que no, los que están de fuera, Cochabamba Metropolitana está ubicada sobre unas zonas de recarga de acuíferos, ¿no? Y por tanto también de la mayor cantidad de recursos de agua que consumimos aquí en la área urbana devienen de fuentes subterráneas. Y estas fuentes subterráneas normalmente están gestionadas por una gran cantidad y cantidad desconocida definitivamente de operadores locales de pequeña escala, como técnicamente los conocemos, es decir, OLPES y en el caso cochabambino, comités, cooperativas, instituciones y OTBs que vamos a ver en un momento. Este mapa de Cochabamba deja ver más o menos la cobertura del servicio de agua de operador público. Entonces ahí se nota que básicamente es el centro de Cochabamba, centro norte y un poquito del sur que tiene operador público, y el resto de casi toda la área metropolitana, descontando fragmentos chiquitos en Sacaba y en Quillacollo que dependen de operador público, pero el resto en general son operadores de pequeña escala. Operadores que están vinculados, que están sirviendo todo el área gris, podemos ver aquí, y solamente estos pedacitos son del área servida por CEMAPA en caso de Cochabamba, EMAPAC en Quillacollo y EMAPAS en Sacaba, ¿no? Entonces podríamos estar hablando de un 70-80% del agua que se consume en la superficie cubierta por operadores devienen básicamente de estos operadores de pequeña escala, que básicamente son 3. Son las cooperativas, comités, asociaciones y juntas vecinales, ¿no? Que están amparados por la Ley 2066, que fue el resultado de la Guerra del Agua, y se administran y se desarrollan en función de una serie de usos y costumbres. Por otro lado están los servicios de los operadores públicos, digamos, que ahí están básicamente vinculados con los gobiernos municipales, con el Ministerio de Medio Ambiente, Agua, etc. Entonces, como que en el caso boliviano tenemos 2 ámbitos de gestión del agua. Por un lado, la gestión comunitaria, local, a pequeña escala o mediana escala, que también son los EPSAs, y por otro lado los que devienen del operador público en general. Bien, eso normalmente lo conocemos. El tema es de que en el caso de Cochabamba, por ejemplo, estos operadores de pequeña escala, que son, repito, OTBs, son cooperativas, comités, y en la práctica son básicamente barrios, ¿no? Tienen una cantidad desconocida de pozos. Esto es una estimación del año 2013, nadie sabe cuántos pozos hay, pero lo interesante es que tampoco nadie sabe cuántos operadores de agua hay, pero están ahí y están dominando el territorio. Son tan importantes
que en la gestión del agua, pero también en la gestión del escenario urbano, que en la mayor parte de los barrios, más allá de la red pública de agua en Cochabamba metropolitana, definen la forma, la función, las condiciones de gestión, inclusive el desarrollo, se podría decir, del escenario urbano. Bien, las tres formas, los tres tipos que hemos encontrado en Cochabamba, aparte del operador público, el día son estos los tres, ¿no? La asociación o el comité, la cooperativa, la OTB y la junta vecinal. Cada uno ocupa o superpone un territorio, que también es un barrio, al mismo tiempo es la OTB, que es el territorio, pero al mismo tiempo está encima una cooperativa de agua o una asociación, o como el caso de la derecha, es básicamente la misma OTB o junta vecinal que tiene el operador de agua. Como les decía, tampoco nadie conoce qué cantidad de comités hay, nadie conoce qué cantidad de cooperativas en general hay, aunque hay un dato más claro, como es lo que FECOAPA, que decían 29, ahora esto es el año 2017, ahora no se sabe exactamente cuántos, pero tampoco sabemos cuántas juntas vecinales de OTB exactamente existen en Cochabamba. Lo importante de estos operadores es que además de gestionar agua, pues a través de una serie de aportes propios, aportes municipales en algunos casos, y en la mayor caso aportes o recursos vinculados con la gestión del agua, es decir, ellos se venden agua, venden a otros terceros, generan una gran cantidad de recursos que en muchos casos, como en la foto de la izquierda, permiten inclusive financiar, ¿no?, servicios médicos. Aquí esto está detrás de la UPB, precisamente con Capirua, que es el barrio La Paz, que gestiona inclusive un servicio médico, y servicios sociales, servicios funerarios, pueden financiar un parquecito, algunas obras pequeñas, pueden financiar alguna apertura de la vía, etc. Una serie de ítems que van mucho más allá del tema del agua solamente, ¿no?, de la gestión o administración o acceso al agua, sino gestionan el escenario urbano y tienen una fuerza súper importante. Como decía, en unos casos con recursos combinados del gobierno municipal, pero una gran cantidad con recursos totalmente independientes, tomando en cuenta que una gran cantidad de estas OTBs o de estas juntas vecinales aún no reciben recursos de los gobiernos municipales. Pero la dimensión importante también es de que esta gestión del agua se traduce también en una morfología, una forma urbana. En concreto, estas son, por ejemplo, el caso de Cochabamba, un ejemplo. Este es un pozo de agua, esta es una red de agua, ¿no? Y básicamente la forma del barrio, la forma de la OTB, corresponde con esa estructura urbana, con una estructura de la red que es la que define eso, ¿no? Entonces, fíjense, este es un mapita de Quillacollo, la parte de abajo, y es una gran cantidad de polígonos de diferente forma que tienen diferente tamaño y que son también una suerte de redes de agua que han nacido de forma independiente, autogestionada, que están construyendo o traduciendo de esta forma el territorio. Entonces, si vemos Cochabamba, con excepciones de los centros, donde están cubiertos por redes de la pública, es una gran cantidad de pequeños fragmentos que son al mismo tiempo OTBs o juntas vecinales, pero están superpuestos o son en paralelo operadores de agua, ¿no? Redes de agua que tienen esa capacidad, repito, tienen la capacidad de definir la forma del escenario urbano, tienen la capacidad de definir inclusive aspectos de la gestión urbana, financiar desde servicios básicos, servicios sociales, como sigue mostrando. No voy a abundar más Cochabamba, pero la idea es de que entonces, esto que estoy mostrando aquí es un poco el tema alrededor del cual gira la investigación grande que se está trabajando en Dar es Salaam, en Hanoi, en México, etc. La idea era ver cómo se está coproduciendo el agua, ¿no?, más allá del operador público. Y entonces, en el caso latinoamericano, nosotros, después de ver Cochabamba, partíamos de la hipótesis de que, bueno, mejor dicho, de la pregunta de que si hay este tipo de prácticas también más allá de Bolivia, ¿no?, más allá de Cochabamba. Y evidentemente hicimos, con la primera etapa de la investigación, buscó identificar estas prácticas más allá de nuestro país. Entonces es ahí que hicimos viajes en algunos países de América Latina y decidimos trabajar en la primera etapa en México, en Venezuela y, por supuesto, Bolivia. Sin embargo, en Venezuela, por razones obvias, no pudimos avanzar.
Bien, entonces llegando a México, fuimos muchas veces y buscamos prácticas similares, y si bien hemos encontrado una lógica o unos resultados iguales que los de Cochabamba, hemos encontrado prácticas también similares. Pero ¿qué es lo interesante? De que son prácticas, vuelvo a eso, que son desconocidas para la Academia Mexicana y para el Estado mexicano en general. Bien, pero para entrar a México les comento, bueno, México es igual que en nuestros países, no es una república, está organizado por estados, eso no es importante. El tema es de que la mayor parte del agua, del agua que tiene México se encuentra agua de fuentes subterráneas, agua zonas con mayor precipitación pluvial, etcétera, se encuentran al sur de Cochabamba, del territorio mexicano, ¿no? Desde la Ciudad de México hasta lo que es Chiapas, etcétera. Y la zona del norte es evidentemente la que tiene menor cantidad de recursos hídricos y por lo tanto una zona mucho más desértica, digamos. Es importante recalcar de que en México, ¿no?, que en el caso mexicano del agua dulce, apenas un 14% está dirigida, digamos, a abastecimiento público, agua para consumo, digamos, humano. Sin embargo, de esa agua para consumo humano, que esta es una cuestión muy relevante en el caso mexicano, ¿no?, 76.3%, esto es del año 2017, del agua que se consume en las casas deviene de garrafón o botella. Es un fenómeno, es un caso súper interesante. La gente normalmente no consume agua de red pública, como en el caso nuestro de Cochabamba, ¿no? Es botellas, botellas, botellas. Eso es súper importante. Bien, ¿cómo está organizada la estructura institucional del agua en el caso mexicano? El Consejo Nacional de Agua, el Programa de Agua, que es el que determina es como el Ministerio de Agua, básicamente, que determina todas las normas, reglas, etcétera, para gestionar el agua, y son básicamente los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, que a través de operadores públicos, normalmente, municipales, intermunicipales y estatales, los que gestionan el agua. Y más allá de estos operadores, hay unos operadores comunitarios, ¿no?, que son básicamente ejidos, asociaciones de colonos, comunidades, organizaciones, etc. Pero hay una cuestión interesante, de que estos operadores comunitarios normalmente están ubicados en áreas rurales, ¿no? Son territorio rural. Pero si un poco hacemos la comparación con Cochabamba, yo les mostraba que en Cochabamba estos operadores comunitarios son urbanos. Entonces aquí yo preguntaba, las primeras veces que iba a México, y preguntaba si existen operadores comunitarios urbanos, y el 99% de la gente que entrevisté, desde gente de Conagua, me decían que quizás sí, pero nadie sabía, ¿no? Quizás sí y nadie sabía. Entonces por eso pregunto, ¿y operadores comunitarios urbanos existen o no existen? Y existen, pero no hay ninguna ley, ninguna legislación, ni siquiera estudios que los reconozcan o reconozcan la forma como están administrando el agua. Bien. Alrededor de eso, bueno, en una primera instancia pensaba estudiar unas 5 ciudades mexicanas, pero tiempo y recursos fueron limitados. Entonces básicamente me quedé estudiando un poco Ciudad de México, el estado de Morelos y el estado de Chiapas, y básicamente 3 casos en San Cristóbal de las Casas, en Cuernavaca y en la Ciudad de México, que es en la periferia sur de la Ciudad de México. Y ahí encontré básicamente 3 tipologías urbanas de gestión de agua en el mismo estilo cochabambino, digamos, similar. Por un lado encontré que tierras comunales, ¿no?, tierras dotadas durante la Revolución Mexicana del año 1917, cuando llegaron a ser urbanos, como es el sur de Ciudad de México, por ejemplo, empezaron a administrar y a gestionar agua de manera independiente y con una lógica totalmente urbana, a través de instancias como el Comisariado de Bienes Comunales, por ejemplo. Encontré otras tipologías que son los fraccionamientos privados, barrios, no necesariamente barrios cerrados, pero barrios que autogestionan su escenario urbano, pero también el agua a través de unos comités. O los barrios, en el caso mexicano, barrio no es lo mismo que en el caso boliviano. Barrio es solamente aquel conjunto, aquel vecindario antiguo, que deviene de la colonia, que deviene de mucho, mucho más atrás. Entonces, lo que para nosotros, los bolivianos, es el barrio, para los mexicanos es la colonia, ¿no? La colonia, por ejemplo, de la colonia. El barrio es básicamente aquel antiguo. Entonces encontré ya en el recorrido que hice por varias ciudades, pero en estas 3 básicamente, encontré estas 3 prácticas. Lo que entonces les voy a mostrar voy a describir un poquito en general cómo funcionan estas.
Una de las primeras que encontré y que es relevante es esta de Santo Tomás y San Miguel de Ajusco, que está en la Ciudad de México. Ciudad de México, saben que es un monstruo, es la ciudad más grande de América en general, y al extremo sur, en una zona ya urbanizada, donde eran las tierras comunales de Ajusco, pues se ha convertido en un escenario urbano hace más de 50 años, y es el primer lugar donde encontré estas formas de gestión. Este lugar de Ajusco, correspondiente con San Miguel y Santo Tomás, ¿no? Corresponden con la alcaldía de Tlalpan, son igual, normalmente un asentamiento de 604 comuneros, de 60.000 habitantes. Los comuneros son los propietarios de la tierra, ¿no? Los otros se llaman avecindados, aquella gente que llega y que no es el comunero al que le han dotado la tierra los años después de 1900 tantos, es la avecindada. En este lugar se han empezado a gestionar recursos de agua de manera independiente. Y es un escenario urbano, ¿no? Tienen como 398 hectáreas urbanizadas, pero una gran cantidad igual de asentamientos informales alrededor, y aunque está vinculado con la alcaldía de Tlalpan, al ser una tierra comunitaria ahora urbana, pues la gestión del agua y la mayor parte de las cosas que tienen que ver con recursos naturales están gestionados por ellos, ¿no? Es un área totalmente urbana, como ven, que básicamente vive de la piedra, madera, la tierra, y sin regulación en general hay una libertad de mercado total, y la lógica comunal también dentro del escenario urbano, digamos, está totalmente limitada. Y hay una venta impresionante de agua. Es interesante que hay dos ámbitos de gestión, ¿no? Del territorio y del agua en este caso. La gestión comunal, que estoy llamando, que es básicamente el comisariado de bienes comunales, es la instancia que administra el agua a través de una secretaría, ¿no? Y a través de una ronda comunal que ellos llaman, que son como los operadores. Entonces, los que manejan agua, inclusive obras, construcción, mercados, comercio, etcétera, son este comisariado, y el nivel gobierno oficial, es decir, la alcaldía de Tlalpan, la subdelegación de la alcaldía de Tlalpan, básicamente se ocupa de infraestructura y obras en la escala que puede. A nivel de gestión del agua, pues igual, en este caso no son pozos, sino son vertientes que están en una zona súper alejada del centro poblado, que cada 2 de mayo es una fiesta maravillosa a Dios Tlaloc, que estaba en mi foto de presentación. Cabe indicar de que he encontrado en México un vínculo súper importante, mucho mayor que el nuestro, creo, con respecto al agua, ¿no? Y al valor que tiene el agua para la producción y todo. Tienen más o menos 5.000 conexiones, no cuenta con un mapa de la red, eso es importante. Todo es una conexión permanente y autónoma del comisariado a la gente que quiera. Normalmente funciona a través del tandeo, 3 horas por día, aunque en la época de estiaje hasta puede haber 3 meses donde no tienen agua, y son las pipas o las cisternas, o los camiones cisternas para nosotros, que distribuyen agua. Normalmente, al ser el agua un recurso natural, no tiene costo, ¿no? No tiene costo, no obstante, las nuevas conexiones son aquellas que devienen, que las que permiten, en otras palabras, están financiando el tema de sus servicios básicos o de agua a través de permitir mayores conexiones. No obstante, para que uno tenga derecho a tener agua, por ejemplo, en el caso de Ajusco, en esta zona, tiene que esperar 1 año y tiene que pagar fiestas, tiene que hacer reverencias al dios Tlalpan y un montón de cuestiones, aunque sea un área totalmente urbana, para que después de 1 año el comisariado diga: este señor merece la conexión de agua. Y como merece la conexión de agua, tendrá que pagar además 3.000 pesos mexicanos, que son más o menos 150 dólares, ¿no? Es interesante porque es la primera vez que hicimos, bueno, ahí con la gente hicimos una suerte de un esquema de cómo funciona su red de agua, que deviene de un manantial que tiene varios tanques que hicieron ellos mismos. Sin embargo, ninguno de los tanques, exceptuando el 2 y el 6, funcionan, ¿no? Y a diferencia de nuestras conexiones, ellos tienen esto que en inglés llaman el spaghetti pipe, ¿no? Que las conexiones son normalmente externas y son una suerte de mangueras. Entonces, toda la red está manejada por una suerte de mangueras en las calles que están conectando casa por casa, y que no necesariamente, como en el caso cochabambino, están definiendo una jurisdicción territorial, pero sí están evidentemente alcanzando toda la zona.
Es interesante que en esta zona, repito, no se paga por el servicio de agua, pero sí hay una serie de requisitos previos para lograr acceder al recurso agua, y el recurso agua normalmente de malas condiciones, ¿no? Pero es una de las formas. Bien. ¿Qué es lo interesante? Que igual este espacio, este operador de agua, que al mismo tiempo es la ronda comunal, al mismo tiempo es el territorio de Ajusco, etcétera, también tiene responsabilidades con los temas de gestión urbana, ¿no? Ya había dicho que, por ejemplo, la delegación paga algunos servicios en unas infraestructuras. Sin embargo, la ronda comunal es la que define dónde, cuándo y cómo, y ellos, por ejemplo, tienen recursos, de lo que decía, derechos de agua. Derechos son los que este comisariado da el permiso de construcción dentro del pueblo, dentro del barrio. Venden derechos de filmación. Muchas telenovelas mexicanas se hacen por esta zona, porque es súper bonita, ¿no? Y además están vendiendo tierra comunal que de acuerdo a la ley no debería venderse, ¿no? Porque es tierra comunal, no debería venderse, sin embargo se venden, y hay un montón de actores, artistas, etcétera, y mucha gente que paga mucho dinero, y les decía, pero ¿por qué venden tierra si está prohibido? Y me decían esto: en lugar de 1 metro cuadrado de elote, es decir, de maíz, produzco 1 metro cuadrado de lote para casas y gano muchísimo más. Bien, 1. 2, segundo caso, estoy creo en tiempo. Andrés me dice si me estoy pasando. Bien. Mira, terminando para tener tiempo para las preguntas. Bien, voy a apurarme. Entonces tenemos el otro, el fraccionamiento Analco, que es otro ejemplo que encontré, pero que en este caso ya es una iniciativa de clase media alta, mucho más chiquito, igual hay una capacidad de autogestión y autogobierno, igual financian sus obras, tienen una asamblea igual donde definen las cuestiones de la red de agua, y también vinculan con la gestión, aunque en este caso, por ejemplo, tienen un 15% de cobertura de alcantarillado de Zapac, que es el operador público en este caso de Cuernavaca, ¿no? E igual, a diferencia de los otros, no tienen una ronda comunal ni tienen un petit comité, ¿no? Llaman así, el petit comité, que tiene igual sus instancias vinculadas con agua, y lo mismo, gestionan su agua de manera independiente, ¿no? Ellos definen las horas por día, la calidad de la condición, no tienen medidores, no saben el nivel de consumo de todos modos. Y igual alrededor de eso hemos armado una suerte de una mapa, digamos, de la red, porque tampoco nunca lo habían hecho, para un poco ver cómo funcionan. Y a diferencia de la tecnología cochabambina, digamos, donde nosotros habíamos puesto, por ejemplo, medidores independientes y todo, aquí todavía funcionan con grandes válvulas que permiten la distribución por zonas, etcétera. E igual utilizan parte de los recursos que ellos han generado con el agua y otras fuentes para financiar ya al interior del barrio determinadas obras, señalización, inclusive pagar al fontanero, como ellos llaman, a las redes, etc. Es decir, que hay una práctica en general de gestión del agua muy vinculada con la gestión urbana. Y el tercer barrio y último es el que está ubicado en Custitali, que es en San Cristóbal de las Casas, que está alrededor de lo mismo, ¿no? Este es un barrio ahora evidentemente antiguo, con 6.000 habitantes más o menos, de origen más indígena, pero es totalmente urbano, San Cristóbal de las Casas, donde apareció, por si acaso, el subcomandante Marcos el año 94, ¿no? Y tiene un carácter mucho más de gestión del agua y de reivindicación de los recursos, ¿no? Ellos igual tienen una asamblea, gestionan el agua y gestionan los recursos, y además se enfrentan mucho con el operador más bien de agua, porque los operadores de agua del municipio quieren ocupar el territorio, digamos, de Custitali, y ellos están en una permanente disputa con ellos por no lograr, para que no les quiten, digamos, la modalidad de gestión del agua. Igual tienen una gestión limitada, entre 6 a 13 horas a través de conexiones directas y medidores. Igual se financian a través de nuevas tomas, se paga solamente por año como a $5 por año, más o menos, un poquito más del servicio de agua, porque el agua es un bien natural, y etcétera, ¿no? Y igual, su gestión urbana igual está vinculada con cofinanciar con los recursos del agua y el trabajo, etcétera, una serie de ítems. Sin embargo, están muy interesados con el tema de la reforestación, la gestión
del espacio público, etcétera, a través de este tipo de prácticas y mecanismos. Bien, para ir cerrando y tener el tiempo, ¿qué es lo que deja ver estas muestras, digamos, un poco de Cochabamba muy rápidamente y un poco de México? De que estas prácticas en general son desconocidísimas, ¿no?, para la academia. Y eso lo puedo afirmar porque he estado mucho tiempo buscando documentos que un poco muestren este vínculo entre, por ejemplo, la gestión urbana y el agua y estas experiencias en el caso mexicano, y he encontrado nada. En México, que es un monstruo respecto a Bolivia en términos de investigación y de academia, ¿no? Y también el Estado mexicano, que no lo reconoce, ¿no? Hay una deuda, hay un desconocimiento general. Y en el caso boliviano, si bien lo reconoce, ¿no?, si bien bajo la ley 2066 se reconocen básicamente los EPSAs, ¿no?, igual el Estado boliviano no sabe ni cómo son, ni dónde están, ni de qué tamaño son, ni cómo es el agua, etcétera. En ese marco hay diferentes tipologías de producción y coproducción de servicios de agua, normalmente relacionados con las condiciones y características sociales y culturales, como más o menos hemos visto, por el caso mexicano. Hay una mediana y gran capacidad de gestión de servicios de agua, pero no saneamiento. Si bien no comenté mucho saneamiento, pero en la mayor parte de los casos no se meten con saneamiento, aunque en Cochabamba hay OTBs que trabajan en el tema de saneamiento. Es muy importante que haya un control territorial fuerte relacionado con la gestión del agua y la gestión urbana, ¿no? En el caso cochabambino, básicamente son territorios casi autónomos, ¿no? Cada barrio es casi un territorio autónomo donde hacen y dicen y gestionan el escenario urbano casi como quieren, depende del lugar, ¿no? En ese marco hay importantes niveles de autonomía y casi autarquía, resultado principalmente de la gestión del agua y otros aspectos. En ese entendido, el agua es un importante cohesionador social y territorial, pero también es un coercionador, que no lo he puesto aquí, ¿no? Y en ese marco, un poco respondiendo a las preguntas o los objetivos que tenía la investigación en general, no solamente esta, sino se nota una limitada posibilidad de coproducción a mayor escala, es decir, por lo menos por cómo he ido viendo que siempre hay una disputa con el operador público, y en el caso de Cochabamba también es muy complicada la posibilidad de lograr escenarios de coproducción, que es la visión que ahora se tiene respecto a la gestión de los recursos. Es decir, no solamente el operador estatal, sino en conjunto. Y por lo menos por cómo he visto los casos en Cochabamba y en el caso mexicano, en una primera instancia más bien siempre hay debate con el operador público y pocas posibilidades de coproducción. Bien, eso hasta esta etapa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Bien, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Les voy a pedir, por favor, a quienes estén interesados en realizarlas, que las puedan escribir en el chat general o si no, directamente hacia mí. Y si no, en el espacio de preguntas y respuestas, en el Q&A. Aprovechando que antes de comenzar a hacer las preguntas, quisiera aprovechar para anunciar el próximo coloquio, el coloquio del miércoles 10 de junio, que se va a realizar a la misma hora que ¿no? A las 12 del mediodía. Bien, el coloquio de la próxima semana es una investigación que se ha hecho en el marco del Centro de Investigaciones de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad Privada Boliviana, y va a estar a cargo de su director, el doctor Oliver Saavedra, y de la ingeniera Ivette Echeverría. El título del siguiente coloquio va a ser Desarrollo de una planta piloto de tratamiento de aguas residuales basada en contactores biológicos rotatorios. Por tanto, están todos invitados. Voy a recordarles al final de la sesión la invitación, pero por favor tomen en cuenta eso para acompañarnos la próxima semana. Hasta que los participantes puedan hacernos llegar preguntas, yo puedo plantearte una, Juan. En la proyección de la gestión de agua, desde la perspectiva del urbanismo y desde la perspectiva que tú tienes como investigador, ¿tú crees que se deben fortalecer las estructuras estatales o la intervención del Estado en el manejo del agua? ¿O más bien se deben buscar mecanismos para fortalecer las organizaciones comunitarias o sociales o civiles, digamos, ¿no? Yo creo que ambos.
el operador público, por lo menos en Cochabamba, nunca ha tenido la capacidad de salvar las necesidades del agua. Evidentemente, en esa perspectiva, hay que fortalecer mucho más aún los operadores públicos. Sin embargo, también hay que fortalecer los operadores pequeños, como más o menos he mostrado en el caso de Cochabamba. En el caso de Cochabambino, más o menos 70-80% del acceso al agua que nosotros consumimos, del agua que consume Andrés, les ha puesto que es agua de operador local de pequeña escala, ¿no? Tienen que ser también, por supuesto, soportados, apoyados, fortalecidos, porque en la mayor parte de los casos no garantizan la calidad del agua, tienen limitada capacidad para los aspectos técnicos y básicamente en muchos casos lo que hacen es meter la bomba o el elemento que chupa el agua, sacar y repartir, ¿no? Pero también hay casos donde se mejora, se trata el agua, etcétera, etcétera. Entonces, en todo caso, yo creo que los dos, ¿no? Y yo creo que el Estado tiene que partir por reconocer este tipo de iniciativas, ¿no? Y dejarlas funcionar bien y más bien incentivar el tratamiento, incentivar una gestión mucho más responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que va por ahí. Justamente tenemos una pregunta relacionada con el tema. Jos pregunta si crees que se podría llegar a un acuerdo de gestión del agua entre las OTBs y los municipios. Según lo que he ido viendo, no hay mucho interés. Los operadores de pequeña escala deciden unirse con los operadores públicos, digamos, solo cuando han tenido límites, es decir, solo cuando se ha secado el pozo, como ellos dicen, ¿no? Entonces ahí se empiezan a juntar. O cuando ha habido un muy mal manejo, el dirigente principal se ha robado mucho dinero, no sé qué, pueden en algunos casos aceptar juntarse con el operador público. No obstante, sí hay uno que otro que puede decir sí, pero en la mayor parte de los casos, de un montón que ya he visto en Cochabamba, la mayor parte no le interesa, ¿no? Porque además, repito, el tema de la gestión del agua, por lo menos en Cochabamba, no tiene que ver solamente con acceder a agua, sino con gestionar el escenario urbano, acceder a recursos independientes, sin control, sin manejo. Y una cosa que alguna vez lo dije, es todos los alcaldes del Valle, con excepción de leyes de Cochabamba, creo, algún momento han sido primero gestores de agua, dirigentes de agua, ¿no? Entonces, como que hay un vínculo muy fuerte entre lo político, por ejemplo, hablando de Cochabamba, entre lo político y el agua. Entonces, en ese sentido, me parece complicado el acuerdo, pero debería ser a donde tendríamos que apuntar, ¿no? Definitivamente, debería ser a donde tendríamos que apuntar, más en lógica de acuerdo de gestión, no unión. Creo que va por ahí. Buenísimo. El doctor Rojas pregunta si tienes algún comentario sobre la tipología de coproducción de servicios de agua en las otras ciudades que ha considerado el proyecto, más allá de México y Bolivia. Si has visto algo interesante en lo que han trabajado. Sí, en el caso de Vietnam, por ejemplo, la verticalidad, o sea, al ser un gobierno, bueno, yo no he participado en Vietnam, tenía que estar en Vietnam, pero por varias razones no se pudo. Pero en el caso de Vietnam, por ejemplo, mis compañeros de investigación me comentaban de que si bien hay una lógica de autogestión, ¿no? También algunas varios, pero está totalmente vinculada con el Estado, ¿no? Y al ser un tema de agua, ni siquiera se podía llegar a acceder a mucha información. Por ejemplo, yo no participé en uno de los viajes a Vietnam que tenía que ir el año pasado, estando en Bélgica, precisamente porque el Estado dio en un mes y medio, permitió o dio el permiso para que pueda accederse, digamos, a que la gente vaya a preguntar a los barrios. No obstante, la idea es un poco similar, aunque hay mucho mayor control del Estado y en ese tanto hay también un apoyo un poco más cercano a los operadores, ¿no? Entonces el nivel de coproducción, por ejemplo, vietnamita es mucho más interesante. Esto es el caso que más conozco, el de los otros todavía no he podido acercarme porque también se está escribiendo el documento final. Buenísimo. Julián Pérez nos pregunta, ¿cuál es la relación entre los conceptos teóricos de Ostrom a lo largo de la investigación y con este concepto de coproducción? La coproducción es propuesta de Ostrom, ¿no? Los años 70, más allá de, si recuerdan, Ostrom discute esta cuestión de la...
Harding propone de que la idea de la gestión autónoma de los recursos, como en el caso del agua, lo único que va a hacer es destruir la posibilidad de los recursos, ¿no? Y hacerlos ambientalmente totalmente imposibles, digamos, ¿no? Y en ese marco, Ostrom más adelante propone la idea, ok, de acuerdo, entonces quizás la idea de la coproducción como una suerte de asociación es el camino que hay que seguir, ¿no? Y entonces el vínculo es total, o sea, pasar de la gestión del común, una cuestión independiente, a la etapa de gestión coproducida con otros actores, que no necesariamente quiere decir solo Estado, ¿no? Aunque, como más o menos se está manejando en Europa, tiene vínculo con el Estado. Pero entonces es parte de la misma raíz, digamos. Magnífico, gracias, Juan. Una pregunta de Alfredo Tomás Gil. ¿Cuál sería la valoración social y cultural del agua en temas de cohesión territorial? Total, el agua es como un poco lo dije, el agua, en el caso de Cochabambino, por lo menos, el agua es el que une todo. Y es un claro ejemplo. La mayor, no sé, yo vivo, por ejemplo, ya ahí por el Templo de los Mormones, y como ahí ya no hay servicios de gestión, no hay gestión comunitaria del agua, solo trabajar entre vecinos, lograr cosas en conjunto, es lo más complicado del planeta. Sin embargo, en barrios donde hay agua, ya sea por coerción o por necesidad, todos se juntan alrededor del agua. Entonces el impacto y el valor o el peso de la gestión del agua, no solamente en términos de acceso al agua, es fundamental para lo que se hace en Cochabamba. El caso de la guerra del agua no es resultado de que se haya subido el costo del servicio de agua, eso es solo para CEMAPA, y ustedes sí han visto un poco el mapa. CEMAPA ocupa un 50-50% solo del municipio de Cochabamba. Entonces es el valor social que está vinculado alrededor del agua, el valor económico que está vinculado alrededor del agua y el valor político que tiene el agua que define lo que más o menos hemos visto. Bien, por cuestiones de tiempo vamos a hacer una última pregunta y luego cerramos un poco el evento. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de los operadores que se responsabilizan del saneamiento y de las evacuaciones que tienen que ver con agua? ¿Y quién absorbe el compromiso de las problemáticas de saneamiento en los lugares en los que los operadores no lo hacen? Bien, hace una pregunta de mi amigo Frank desde Argentina, que también trabaja agua. En el caso de Cochabamba, hasta donde yo sé, el operador público CEMAPA, por ejemplo, respecto al tema de saneamiento, cubre alrededor de un 80% más o menos, ¿no? Tal vez un poquito más actualmente con el tema de saneamiento. En los otros municipios, más allá de Cochabamba, en Quillacollo, en Sacaba, igual tienen unas coberturas mucho mayores normalmente al tema del agua, ¿no? Y, a ver, evacuaciones que tienen que ver con el agua. ¿Quién absorbe el compromiso de las problemáticas del saneamiento en los lugares en los operadores no lo hacen? ¿A quién absorbe? Absorbe el medio ambiente. Así de simple, absorbe el territorio. Porque la mayor parte en el caso boliviano, Fran, si no tienes alcantarillado, si no tienes saneamiento, la mayor parte de las aguas servidas se van al río o se van al subsuelo. Entonces, por eso digo, quien absorbe la responsabilidad, entre comillas, es el medio ambiente. Eso. Muchísimas gracias, Juan. Ha sido una exposición absolutamente interesante. Agradecer a todos los presentes, a nombre del doctor Rojas, vicerrector de investigación de la Universidad Privada Boliviana. Les agradezco por su presencia. Bien, antes de desconectarnos, nuevamente quiero reiterarles la invitación para el coloquio de la próxima semana, que, como les había dicho, es una investigación realizada desde el Centro de Investigaciones de Ingeniería Civil y Ambiental, el CICA, y que estará a cargo justamente de su director, que es el doctor Oliver Saavedra, y de la ingeniera Ivette Echeverría. El título de este coloquio va a ser Desarrollo de una planta piloto de tratamiento de aguas residuales basada en contactores biológicos rotatorios, que creo que de alguna forma está relacionada con la investigación que Juan nos acaba de compartir.